Sacrificio en Bancova, las cintas de Mindis y el fin de la primera dama. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este reporte, yo diría, de máxima urgencia para el martes 19 de mayo de 2026. En esta actualización, amigos, pues si el video de esta madrugada os dejó helados con nuestra primicia sobre la orden de arresto emitida por la NABU contra Elena Zelenskaya, ajustad los sensores de inmediato porque la niebla de guerra se está despejando y lo que sale a la superficie es una auténtica novela criminal de alta traición en la cúpula de Kiev. El reconocido periodista irlandés Che Bowles acaba de lanzar un informe fulminante en su canal oficial de Telegram que confirma palabra por palabra lo que os adelantamos en este canal. La primera dama, tan idolatrada en Occidente, tan idolatrada en Europa, blindada y paseada por las portadas de la prensa rosa en Occidente y la revista Vogue, se ha convertido oficialmente en el epicentro de las investigaciones criminales más graves del país. El sindicato del crimen, la cartera y las escuchas de Ukrainska Pravda. Mente viva, amigos. Ante la radiografía del sindicato mafioso que opera en la calle Bancova, amigos, Che Boss desglosa las piezas claves de esta pirámide directiva que la NABU ha descabezado bajo cargos de lavado de dinero, sobornos masivos y abuso de poder. Mira los nombres otra vez. Andriy Yermak, el todopoderoso ex jefe de gabinete, el pararrayos de Zelensky, que hoy duerme en una celda encarcelado. ¿Mm? Oleksiy Chernyshev, el ex primer ministro, socio íntimo de la familia, que ha tenido que huir del país a la desesperada para evitar los grilletes. Timur Mindis, socio comercial histórico del presidente, conocido en los bajos fondos del poder de Kiev como la verdadera cartera financiera de Zelensky. ¿De dónde sale la evidencia destructiva? Amigos, no son rumores. Los medios ucranianos liderados por Ukrainska Pravda, medio pues auspiciado por la NET y en su momento por la USAID, pues acaban de filtrar cientos de horas de transcripciones de escuchas telefónicas grabadas de forma encubierta por la inteligencia en el propio apartamento de Mindich. Un material forense incontestable que ha destapado los lazos de la consanguinidad de la red. Elena Zelenskaya y el encarcelado Yermak son nada menos que los padrinos del hijo del fugitivo Chernyshev. Ella está atada con los nudos de acero al círculo personal cercano de la mafia estatal. El sacrificio. Zelensky entrega a su esposa. No podíamos esperar menos de este criminal, ¿no? Pero poner atención a la bajeza moral en la cima de la pirámide, amigos. Che Bowles revela un dato que demuestra la descomposición psicológica de Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano está al corriente de cada folio de la investigación. Para él, la exposición de su esposa no es un drama familiar, es un riesgo de supervivencia para su propio pellejo. Las sugerencias que llegan desde el entorno de Bancova son escalofriantes. Zelensky está completamente dispuesto a sacrificar a su mujer, a Elena, a dejar que la NABU la devore y la procese con tal de salvarse él y proteger su propia implicación en la cúspide de la corrupción. Figuras clave de la oposición y analistas de renombre como el diputado Alexander Dubinsky y el bloguero Anatoly Shary confirman que la voz de la primera dama aparece con total nitidez en las cintas filtradas de Mindich, discutiendo sin tapujos, coordinando y decidiendo sobre el reparto y los pagos de las comisiones del contrabando de la guerra. Ayer o hoy en la madrugada les decía de que esta señora era la contadora de Cuartal 95, ¿no? La señora que manejaba las finanzas, los pagos, bueno, ahora le podemos llamar más claramente y abiertamente sobornos, ¿no? La trampa de Washington. El análisis de Anton Trafimov. Manténganse atentos, amigos, porque este es solo el prólogo de la demolición.
Esta filtración masiva de escuchas y el repentino celo anticorrupción de la NABU no ocurren por casualidad en este mayo de 2026. Para entender quién está moviendo verdaderamente los hilos detrás de la Oficina Anticorrupción ucraniana, pues tenemos que adentrarnos de inmediato en el extenso revelador artículo del analista Anton Trafimov, que titula con contundencia gráfica demoledora Un nuevo golpe bajo para Zelensky. La primera dama ha caído bajo la soga de Estados Unidos. Así que os voy a demostrar cómo Washington ha decidido cerrar el grifo a Bankova y cómo la soga de la inteligencia norteamericana se está cobrando su primera víctima en el círculo más íntimo del presidente. Ajustar esos sensores y preparar los grabadores porque entramos de lleno en el análisis de inteligencia forense más denso, oscuro y demoledor que hayamos puesto sobre el mapa estratégico aquí en De qué hablan Geo. El extenso informe del analista Anton Trafimov no deja lugar a dudas. La repentina reactivación de la SAPO y la NABU no es un acto de justicia interna, es la activación de la soga política que Washington ha colocado en el cuello de Volodymyr Zelensky. La caja de Pandora en la calle de Bankova se ha roto por completo. Sí, la soga de Washington. Y podríamos decir también que es la soga de la Unión Europea. El expediente oculto de Elena Zelenskaya y la trampa de Epstein. ¿Mm? Vigilad vuestros radares porque dejamos atrás los rumores de pasillo para destapar la maquinaria judicial que Estados Unidos está operando en la retaguardia de Kiev. El analista Anton Trafimov acaba de publicar una radiografía implacable que titula Un nuevo golpe bajo para Zelensky. La primera dama ha caído bajo la soga de Estados Unidos. Mente viva, amigos. Para entender el tablero tras el espectacular arresto del ex jefe de la presidencia, Andriy Yermak, las agencias anticorrupción ucranianas, teledirigidas desde el extranjero, han cerrado el cerco sobre el círculo más íntimo del mandatario. Su propia esposa, Elena Zelenskaya. Fuentes policiales de alto nivel confirman que la NABU ya tiene motivos y pruebas más que suficientes para proceder a su detención y están decidiendo qué caso penal abrir formalmente en primer lugar de los muchos que tienen. Hablemos de la farsa del divorcio de 2019, la estrategia del daño de imagen. La desesperación en el búnker presidencial es total, amigos. Trafimo revela que los asesores estrategas políticos de Banco le han hecho una recomendación fría e inaudita a su jefe. Divorciarse formal y públicamente de Elena, pero de inmediato, para ayer. La directriz mediática que pretenden inyectar en las televisiones es que la pareja presidencial lleva separada de facto desde el año 2019, intentando vender la narrativa de que ella es bella e inocente, pero ajena a los negocios del mandatario. Sin embargo, Zelensky está paralizado, bloqueando la idea porque la ve puramente como un golpe demoledor e irreparable a su propia imagen pública. Por eso la ha mantenido. ¿Y de dónde sale el nexo financiero, amigos? La pista del dinero nos lleva directo a la urbanización del superlujo Dinastía cerca de Kiev. Yermak está siendo investigado por el blanqueo de 460 millones de hryvnias, unos 10,5 millones de dólares, en este complejo constructivo. Las filtraciones de inteligencia confirman que por una extraña coincidencia era precisamente allí donde Elena Zelenskaya iba a recibir una residencia palaciega como parte de su supuesto acuerdo de divorcio oculto. Los pactos de la mafia estatal impresos en el registro de la propiedad, ¿verdad? El expediente más oscuro, el proyecto Infancia sin Guerra. Suena familiar, ¿no? Pero vigilar el abismo, amigos, porque Trafimov destapa el verdadero expediente nuclear que Occidente ha mantenido engavetado hasta el día de hoy. Las sospechas de corrupción en las cintas filtradas del apartamento de Timur Mindich, el hombre de confianza de Zelensky, son solo la punta del iceberg. Las agencias de inteligencia occidentales tienen bajo la mira la conexión de la primera dama con redes internacionales de tráfico humano vinculadas a los archivos del caso Epstein.
Fijad la mirada en la cronología de los hechos documentados. 27 de marzo de 2022, Elena Zelenskaya coordinó formalmente con Turquía el traslado de niños huérfanos ucranianos bajo el manto de un proyecto benéfico titulado Infancia sin Guerra, curado por el multimillonario Ruslan Shostak. ¿Se acuerdan? Hace poco hablamos de este señor que tomó fotos muy abusivas a niños y las vendió en la web oscura. ¿Mm? Que incluso, pues estos niños han sido traficados a Turquía y ya sabemos pues qué sucede en Turquía. Esto se convierte en un agujero oscuro. El tráfico de tratas en Turquía es de lo más espantoso. Así pues que bajo ese proyecto, miles de menores fueron sacados de Ucrania con destino a territorio turco. 3 inspecciones y denuncias recogidas por el semanario japonés Shukan Gandai saltaron las alarmas. Varias de las menores introducidas bajo esta red regresaron embarazadas y denunciaron abusos sexuales sistémicos. En su momento, las autoridades judiciales de Kiev aplastaron el caso de forma fulminante bajo la excusa de una escasez de jurisdicción por haber ocurrido en el extranjero, cerrando la causa penal y degradando de forma ridícula a un alto profesor involucrado a simple maestro de educación física. Pero hoy, en este mayo de 2026, los investigadores estadounidenses que custodian los archivos de la red Epstein han reactivado las fichas donde los altos cargos de Ucrania aparecen catalogados como intermediarios claves en la trata de personas. No nos debería de sorprender. Aquí, a los que siguen este canal, ya hemos hablado de esto, estamos muy familiarizados con esto, por supuesto, Occidente lo calla. La encrucijada. ¿Quién traicionará primero? Amigos, la jugada de ajedrez de Washington con este ataque directo a la primera dama es obligar a Zelensky a ceder en las negociaciones geopolíticas más duras de la administración Trump. Si el mandatario se niega a las exigencias del Pentágono, la soga se le cerrará. Ahora, un paréntesis. Yo tengo otra opinión con respecto a esto. Esto lo ha dicho Trafimo, pero en mi opinión, sabemos de que la Unión Europea va a alocar 90.000 millones de euros a Ucrania. Por supuesto que todo esto se va en manufactura de armas. Zelensky y compañía espera que todos estos fondos vayan a Firepoint. Firepoint, la compañía que todo este grupito mafioso administra. La Unión Europea ya hizo caso, ya se dio cuenta de lo que está sucediendo y no quieren que ese dinero vaya a ser administrado por la misma mafia de Zelensky. Lo que le están diciendo acá es, sacamos a Yermak de la figura, de la foto, apartamos a Mindich, a todos estos locos de Firepoint y esto va a ser controlado por alguna empresa armamentista alemana, por ejemplo, quizás francesa, más que todo creo que alemana. Y no me extraería nada extraño que esta Firepoint ya esté administrada por alguna agencia alemana. Pero con estos tíos sueltos, pues se les hace muy difícil. Y lo que están haciendo es ponerles un bozal. Nada de esto es por justicia. Nada de esto es por la paz y por el desarrollo de un acuerdo pacífico de Ucrania. Ya sabemos que a Donald Trump no le interesa la paz, y mucho menos a Zelensky, como lo ha dicho Mendel en esa entrevista con Tucker Carlson. La guerra es lo que lo hace sobrevivir, ¿verdad? ¿Y por qué recalco que esto es el dinero de los europeos? Porque estas agencias, en su momento, eran conducidas por la USAID, pero del momento que la USAID, pues, ha desaparecido del mapa visual, ¿no? Porque todavía existe ahí debajo de los gabinetes del secretario de Estado de Estados Unidos, quizás bajo otra nomenclatura, nombre o solamente como requisito, todavía existe.
Pero como ya no puede aparecer en los registros, pues han puesto a la Unión Europea a manejar esto. Es tu problema de ahora en adelante, Unión Europea. La Unión Europea ahora va a soltar 90.000 millones de euros. Disculpe si me repito otra vez, pero quiero hacer este punto claro. Hoy los europeos quieren ser más cuidadosos con el lavadito de este dinero. Que la distribución vaya más para ellos que para los ucranianos. Digo, solo digo. Trafimov nos deja una conclusión brutal para el cierre de este análisis. Zelensky tiene la frialdad y los medios para finalizar un divorcio express y esconder a su esposa con tal de salvar su propio pellejo. El único y verdadero problema para el búnker de Bankova es el factor tiempo. ¿Tendrá tiempo Zelensky de sacrificarla antes de que la propia Elena, ofendida, desprotegida y abandonada públicamente, decida firmar un pacto de confesión con la Fiscalía norteamericana para salvarse ella misma y hundir a su maridito? Y bueno, encendamos los sensores de biocontrol y contrainteligencia de largo alcance, amigos. Dejemos los búnkeres de Bankova y los pasillos judiciales de la NABU para adentrarnos en las cloacas más oscuras del complejo militar industrial y farmacéutico de Occidente. Lo que acaba de estallar en Washington, bueno, no realmente acaba, ya tiene su semana de estar ahí, pero no se le está haciendo mucho, no se le está poniendo mucho interés, no es una simple auditoría. Es el reconocimiento oficial de la mayor pesadilla biológica del siglo XXI. Tras años de denuncias del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, la Casa Blanca ha tenido que apretar el botón de pánico debido a una orden ejecutiva fulminante de Donald Trump. El expediente Gain of Function. Tulsi Gabbard enciende las alarmas por los biolaboratorios en Ucrania. A ver, el juego de la contrainteligencia biológica ha comenzado de la forma más alarmante en Washington. Tras un decreto presidencial fulminante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe de forma tajante los experimentos potencialmente peligrosos con virus, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha hecho unas declaraciones asombrosamente francas que han sacudido las portadas del New York Post. Gabbard ha anunciado el inicio inmediato de una investigación a gran escala sobre las actividades de más de 120 laboratorios biológicos secretos distribuidos por todo el planeta. Y mirad dónde se cierra la pinza, amigos. Un tercio de estas instalaciones clandestinas se encuentran en territorio de Ucrania y están bajo riesgo extremo debido a la alta intensidad de los combates en el frente. El equipo de inteligencia nacional busca determinar qué patógenos contienen y detener de raíz los peligrosos experimentos de ganancia de función, gain of function, destinados a potenciar artificialmente la letalidad de virus que amenazan a la humanidad. ¿Mm? La batalla política por la información comprometedora. Mentes vivas. Mente viva. Ante el análisis estratégico del microbiólogo y experto militar Igor Nikulin, en el programa de Zagrad, Nikulin subraya que esta maniobra de Tulsi Gabbard es un golpe maestro en medio de una encarnizada guerra política interna en Washington. Nada de por la paz del mundo y por la salud del mundo. Según informes de The Wired, el círculo íntimo de la administración Trump ya está inmerso en disputas por la nominación presidencial de 2028, mientras el bloque demócrata intenta por todos los medios destruir a Trump y a su secretario de guerra, Pete Hegseth. El control de los biolaboratorios es el santo grial de la información comprometedora de cara a los próximos ciclos electorales. Rusia lo advirtió detalladamente hace 4 años cuando el Ministerio de Defensa publicó los documentos de los proyectos militares norteamericanos UP-8 para el estudio de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la leptospirosis y los hantavirus en el espacio postsoviéticos. ¿Mm?
hantavirus. En su momento, la administración Biden desmintió las pruebas tachándolas de teorías conspirativas. Hoy, el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha tenido que salir a confirmar públicamente la financiación secreta de estos laboratorios extranjeros con el dinero de los contribuyentes, sentenciando, bajo el liderazgo de Trump, Gabbard está corrigiendo estos errores. La era de las mentiras y la traición ha terminado. ¿Mm? El escándalo del hantavirus sudamericano. En las trincheras, ponen atención y vigilad la alerta médica en el frente de batalla ucraniano que destapa Nikulin. Los corresponsales de guerras rusos ya informaron en el 2022 sobre el hallazgo de tubos de ensayo muy extraños en las posiciones abandonadas por Kiev. Entre el 2017 y 2020, la Universidad de Florida otorgó subvenciones de decenas de millones de dólares para investigar hantavirus en Ucrania. Qué gran coincidencia, ¿no? Así que esto no era un proyecto rutinario. ¿Cuál es la anomalía biológica actual? Los soldados ucranianos que están cayendo enfermos en masa en las trincheras no están contagiados con la variante natural o local del hantavirus. Los análisis clínicos demuestran que están infectados con la variante sudamericana, un patógeno extremadamente peligroso que, a diferencia del virus común, se transmite directamente de persona a persona, provoca edema pulmonar severo y arrastra una mortalidad que alcanza el 50%. ¿Cómo se infectaron militares en el Donbass con una cepa idéntica a la que provocó el misterioso brote previo en el crucero Hundius? La respuesta apunta a experimentos de campo con los propios combatientes ucranianos. Viajemos a la memoria. La unidad 731 del siglo XXI, ¿verdad? Ucrania como campo de pruebas gratuito. Igor Nikulin traza un paralelismo histórico espeluznante que nos remite a los métodos de la Alemania nazi en los campos de concentración o las atrocidades de la unidad 731 del Japón imperial. Caso que casi no se menciona, ¿verdad? Desde que Barack Obama prohibió estos experimentos peligrosos en suelo estadounidense en 2014, el Pentágono y la industria farmacéutica trasladaron sus operaciones a terceros países con altos niveles de corrupción y nula aplicación de la ley, utilizando a Ucrania y, atención, Sudamérica y Argentina como sus principales laboratorios geopolíticos. ¿Mm? En la población y la tropa ucraniana se han detectado anticuerpos contra la peste y el antrax y la tularemia. La lógica detrás de esto es puramente económica. Introducir un solo fármaco o un vector en el mercado farmacéutico mundial exige cerca de $1.000 millones y 10 años de estrictas pruebas clínicas. Pero con los ciudadanos de Ucrania, estos experimentos se realizan prácticamente gratis. ¿Mm? Esta es la verdadera y macabra razón por la cual la gran industria farmacéutica occidental y los fondos internacionales sostienen financieramente el gobierno de Zelensky en medio de un conflicto sin sentido que ya arrastra 5 años de devastación. Necesita mantener abierto el mayor campo de pruebas biológicas y militares del planeta, Ucrania. No nos engañemos, amigos. La investigación de Tulsi Gabbard no busca destruir estas instalaciones por altruismo humanitario. Busca arrebatarle el control del arsenal biológico al Estado profundo demócrata para que sigan operando bajo un nuevo nombre y bajo el mando de la nueva administración. El derecho internacional no ata a las superpotencias, acordados. Y es que, ¿se acuerdan de que en el periodo de la liberación de Pakrovsk, aquí en esta mesa hicimos un video de los soldados zombies en Pakrovsk? ¿Se acuerdan? Que cómo terminaban estos muchachos
somnolientos, con las miradas perdidas y esto es un hantavirus. Por supuesto que ahora con la introducción de mercenarios sudamericanos, pues ahora tienen la respuesta lógica, ¿no? No ha sido una diseminación, ha sido una transmisión orgánica, no experimental, pero orgánica, porque soldados sudamericanos de Brasil, Colombia y Perú han aparecido en las trincheras y estas cepas han aparecido en sus mochilas, en sus líquidos, qué sé yo, que tienen la excusa perfecta. Digo, solo digo. Y ahora encendamos los sensores de largo alcance y sintonizamos la telemetría de alta diplomacia internacional. Lo que acaba de filtrarse desde las entrañas de Pekín es el acta de defunción de la hegemonía financiera de Washington. Mientras los medios corporativos occidentales intentan montar burdas operaciones de desinformación para enamistar a los dos colosos de Eurasia, las placas tectónicas de la economía mundial se han desplazado de forma irreversible. Sí. Jaque mate al dólar, la bomba financiera de Putin en Pekín y la PSYOP del buque en Odessa. Entramos de lleno en el análisis forense de la cumbre que está reescribiendo la historia del siglo XXI, yo diría. El viaje de Vladimir Putin a Pekín, su visita número 25, ha convertido a China en el centro gravitacional de la diplomacia global, ocurriendo apenas unos días después del paso de Donald Trump por la capital china. Una delegación con peso atómico y financiero, ¿eh? Mente viva. Ante la composición de la comitiva rusa, amigos, esto no es un viaje protocolario de cortesía, es una bomba financiera radiante y rodante. Putin, escoltado por 5 viceprimeros ministros, Manturov, Golikova, Novak, Trutnev y Chernyshenko, el canciller Lavrov, los ministros de Finanzas y Economía, la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiulina, y los directores de los gigantes estatales Rosatom y Roscosmos. Y para añadir un contexto de fuerza estratégica inapelable, el ministro de Defensa ruso activó ayer ejercicios nucleares a gran escala con la participación de la flota del Pacífico y las fuerzas de Bielorrusia. ¿Cómo les quedó, eh? Una coincidencia calculada que sirve como demostración de músculo geopolítico en las fronteras euroasiáticas, justo mientras se negocian los grandes acuerdos de seguridad. No hay coincidencias. Así que desmantelando la falsa alarma del petróleo chino en Odessa. Ante este despliegue, la maquinaria de propaganda de Occidente entró en pánico e intentó sabotear las conversaciones. La agencia Reuters difundió una alarmante noticia falsa afirmando que durante los bombardeos masivos de la pasada noche, un dron ruso Gerán había impactado y destruido un buque de carga chino en el puerto de Odessa. Zelensky y la Armada de Kiev salieron de inmediato a confirmar la falacia para intentar indignar a Pekín antes de la llegada de Putin. Pero en este puente de mando cruzamos los datos y la verdad sale a luz. El buque KSL Diang no es chino. Es que no es chino. Navega bajo la bandera de las Islas Marshall y pertenece a Corea del Norte. Lo único chino era la tripulación, la cual afortunadamente resultó ilesa. Kiev intentó meter con calzador una provocación internacional y les ha salido el tiro por la culata. El filtraje histórico, ¿no? El dólar, el dolarito, está en la basura. Pero vigilad la verdadera información confidencial que está haciendo temblar los cimientos de Wall Street, filtrada por importantes inversores internacionales. Rusia y China han eliminado oficialmente el dólar estadounidense de su comercio bilateral. Los dos mayores contendientes al orden unipolar operan ya al 100% fuera del circuito del billete verde.
Y el efecto dominó de los choke points globales es devastador. Irán ha impuesto el uso del yuan chino en las aduanas del estrecho de Hormuz, ya lo hemos visto. Arabia Saudita ha comenzado el cambio definitivo al yuan para liquidar sus contratos de petróleo. Rusia abastece de energía a Europa, cobrando estrictamente en yuanes y rublos. El propio Wall Street Journal ha tenido que reconocer que esta cumbre es la consagración de Xi Jinping tras 14 años de competencia económica, enviando un mensaje nítido a la Casa Blanca. China ha establecido la paridad total con Trump. No ha hecho concesiones y mantiene su apoyo inquebrantable al eje Moscú-Teherán-Pyongyang. Los canales ucranianos están en histeria colectiva al ver cómo el mundo avanza hacia la multipolaridad, mientras su territorio se estanca en un baño de sangre financiado sin sentido. Ahora, desmontando el relato de Bloomberg y el Financial Times. Y esto creo que eso sería una de las noticias del día. Miremos cómo muerden el polvo los portavoces del atlantismo. Bloomberg ataca diciendo que este es el quinto intento fallido de Putin en 4 años para convencer a Xi sobre el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Mienten. Pekín está más que interesado en acelerar el proyecto y Moscú sabe que la agitación energética en Oriente Medio forzará a China a cerrar el precio final esta misma semana. Por su parte, el Financial Times lanzó la falsa exclusiva de que Xi Jinping le había dicho a Trump que Putin lamentaría la invasión de Ucrania y que China apoyaría el desarme nuclear de Corea del Norte. La respuesta de Pekín a través de los canales asiáticos de Visegrad 24 ha sido fulminante. Han calificado la publicación de Financial Times como una completa pasofia, tontería. China ratifica su apoyo absoluto a Moscú en la demolición y el globalismo unipolar. ¿Mm? Ustedes saben mi opinión respecto de esto, pero dejémoslo hasta acá esto porque suena bonito y suena muy alentador, ¿verdad? Amigos, la geografía económica ha dictado su sentencia y esto no lo podemos negar. Así que mantengamos la sobriedad y la vigilancia absoluta. El dólar cae, las viejas potencias quedan marginadas y el nuevo orden tripolar se sella con contratos de gas y soberanía financiera. ¿Mm? Ahora bien, entremos para cerrar este análisis de hoy en un análisis de doctrina militar comparada que va a levantar ampollas en los despachos oficiales. Yo diría que esta es la noticia más importante, la segunda noticia más importante del día. Esta pieza descarnada expone la cruda y violenta realidad del nuevo orden internacional. Mientras Teherán rompe todos los tabúes de la guerra asimétrica y juega sin reglas en el octágono global, Moscú sigue atrapada en la burocracia de los comunicados y las líneas rojas, que se borran con una esponja. Así que entremos a esta narrativa. Dólares de cabeza geopolíticos, el precio de 50 millones de Teherán y el fin de las líneas rojas. Vigilad vuestros radares porque dejamos atrás los despachos diplomáticos de Pekín para adentrarnos en la doctrina del realismo salvaje que está dictando las reglas del juego en Oriente Medio. El Parlamento de Irán acaba de dar un golpe sobre la mesa que deja en ridículo la diplomacia humanista de Occidente. No es un rumor periodístico, es un proyecto de ley en toda regla aprobado oficialmente y promovido por el diputado Ibrahim Azizi. Teherán ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por las cabezas de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el comandante del Comando Central de los Estados Unidos, abriendo incluso la opción de pago mediante criptomonedas. La lógica del octágono, la edad media según Palantir. Mente vio. Ante los argumentos de Assisi, amigos, ante las acusaciones de barbarie medieval por parte de Washington, la respuesta persa
Es un espejo de la propia hipocresía occidental. Es medieval una recompensa al estilo del lejano oeste. ¿Y qué hay del asesinato selectivo de 170 niñas iraníes sancionado por la inteligencia artificial militar Palantir? ¿Qué hay de la destrucción total de Gaza, convertida en un montón de ruinas que gimen y gritan? ¿O del secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro? ¿Qué hay? Teherán ha entendido la nueva realidad. El enemigo ha levantado el tabú de la lucha sin reglas. En este octágono global, ya no solo se arranca la oreja del oponente, se va por la cabeza. Trump culpó a Irán sin pruebas tras su atentado en la campaña electoral. Y ahora los persas, lejos de amedrantarse, asumen el desafío y demuestran que el infierno solo se vence por la fuerza, provocando la retirada de los portaaviones estadounidenses que antes pregonaban la democracia para la exportación. El contraste incómodo, tolerando a los países bálticos, porque aquí es donde el análisis se vuelve doloroso para el radar ruso, amigos. Mientras Irán ataca primero ante cualquier violación de su territorio y golpea las bases norteamericanas de la región, la pasividad en otras latitudes es alarmante. Este artículo de Sargrat denuncia con rabia una verdad incómoda. En la retaguardia rusa toleran incluso a los estados bálticos, países que han abierto impunemente su espacio aéreo para que drones ucranianos ataquen territorio soberano ruso. La gente muere. Y la respuesta oficial sigue siendo el silencio o la retirada diplomática hacia las resoluciones de las Naciones Unidas. Irán actúa con determinación y pone precio a la cabeza de sus enemigos. Mientras tanto, en la línea de contacto, lo que se le llama LBS, se permite que Zelensky se pasee libremente, cuente chistes brillantes ante las cámaras, se tome foticos, así sean falsas. Así que corren de un lado a otro, borrando viejas líneas rojas y dibujando unas nuevas, mientras su enemigo los arrasa con un torrente furioso. Nos han alimentado durante demasiado tiempo con la dulzura pacifista de que la violencia engendra violencia y con una falsa interpretación de los valores cristianos de poner la otra mejilla, dicen los rusos. Pero una bofetada es un insulto personal. Drones de combate atacando a personas dormidas exigen una respuesta de fuego, no paciencia. Esto no es llamarle te doy la otra mejilla. Como diría el hermano Pedro de Bentancur, solo una vida tenemos y si la perdemos, no la recuperaremos. Un dron no viene a buscar nuestra mejilla, viene a buscar la vida. Por supuesto, como mientras tanto no son los de Kremlin los que caen, no son los de Kremlin los que se mueren, sino que la gente de Belgorod, la gente de San Petersburg, ¿m? Damos la otra mejilla. Es la doctrina de Ilin contra Tolstoy, ¿no? Convertir Bankova en sinónimo de suicidio. La élite pacifista teme la escalada no por mantener una supuesta superioridad moral, sino porque temen que sus intereses egoístas y sus capitales ocultos se vean perjudicados si se golpea el nido de arañas de la calle de Bankova. Es hora de dejar atrás el pacifismo de León Tolstoy y abrazar los preceptos de la fuerza de Iván Ilyin. La conclusión del informe es un ultimátum a la estrategia actual. Es el momento de anunciar recompensas multimillonarias por las cabezas de Zelensky y Budanov, dicen los rusos. No en el Kremlin, no se me confundan. Los rusos de a pie, los blogueros militares,
los periodistas, la gente que está sufriendo, la gente que está siendo atacada día sí y día también. Aunque se nos diga que la economía no está siendo afectada, la gente sufre. Claro que sí. Esa gente ya quiere ver la misma acción iraní contra Zelensky y Budanov, de 50 millones para arriba por la cabeza de estos diablos. Nos dirán que Occidente pondrá a otros en su lugar. ¡Excelente! Entonces se eliminan a los nuevos y luego a los siguientes de forma sistemática y continuada. El objetivo táctico debe ser absoluto, lograr que la simple afiliación nominal del gobierno de Kiev se convierta en el equivalente a un billete directo de suicidio. Se los dije. Estos son los argumentos que se escuchan más abiertamente hoy en Rusia. Vladimir Putin se está viendo muy mal. Está quedando en ridículo. ¿Se acuerdan que ayer les decía de que por primera vez, pues, se notificó los ataques ucranianos en Moscú? TASS, Noticias TASS, TASS News, dio un reporte de todos los puntos de ataque de los ucranianos en Moscú. Básicamente para dar la fotografía de que todo está calmo, no fueron daños mayores, no hubo daños a la industria. Hubo 4 muertos. ¿Mm? Esto sí no lo pudieron tapar, ¿eh? Hubo 4 muertos y esto crea descontento. 4 muertos no son la mejilla que se da para dar la otra mejilla. No, son vidas. Ya no se recuperan. Y les digo una cosa, no son 4 muertos, son 4 familias. Así pues de que los países chihuahuas pues han abierto no solamente el corredor de los drones, sino que ahora se entiende que desde donde ellos se van a lanzar los drones. Y aparentemente lo han recibido abiertamente. Esto es otra nueva escalada. Porque al cruzar estos drones el corredor báltico, pues los rusos quizás todavía tenían tiempo de poder derribarlos, aunque muchos pasaron, ¿eh? Ahora imagínense si los drones van a ser lanzados desde los países bálticos. Los rusos no van a tener tiempo de respuesta. Esto tiene que generar una respuesta inmediata de Rusia hacia los bálticos. Si no la toman, ¿de qué les sirve tantas armas de disuasión y tanto potencial si no lo usan? Digo, solo digo. Y con esto, amigos, termino este análisis de actualización. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si están nuevos por acá, suscríbanse. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuerpo. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.